Buenas tardes, hoy quiero compartir con ustedes la presentación que he titulado El lenguaje como catalizador de la equidad en la escuela. La UNESCO ha establecido una agenda ambiciosa para el 2030, conformada por 17 objetivos sostenibles, de las personas, por las personas y para las personas. Uno de los objetivos más relevantes es aquel destinado a la educación, que plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para todos. La UNESCO nos señala que la educación para el desarrollo sostenible se enfoca en empoderar y motivar a los alumnos a volverse ciudadanos sostenibles y activos, capaces de pensar críticamente y de participar en la formación de un futuro sostenible. Observemos un instante el siguiente mapa. Podemos ver que los estudiantes que han rendido la prueba PISA de lectura obtienen un desempeño menor en comparación con los estudiantes de aquellos países de la OCDE. Por supuesto que siempre los resultados hay que leerlos en su contexto, y en este caso en particular nos sirven como indicios, como indicadores de la relevancia de este objetivo sostenible número 4, que busca que todos los estudiantes alcancen una educación de calidad. ¿Qué pasa si miramos ahora el indicador de equidad social? Podemos ver que hay importantes diferencias en el desempeño que obtienen los estudiantes según el entorno social en el que se encuentran. Con buenas noticias para Chile, porque en comparación con los resultados obtenidos en el 2015 hemos avanzado. ¿Cómo entonces podemos desde la investigación y en particular desde la lingüística educacional aportar con evidencias que nos permitan construir políticas y prácticas educativas que garanticen una educación de calidad para todos y todas, más allá de un modelo del déficit? Por eso he titulado hoy día esta presentación El lenguaje como catalizador de la equidad escolar. Y nos vamos a preguntar ¿por qué investigar sobre el lenguaje para el aprendizaje en la escuela? Desde una perspectiva sociocultural y funcional, la lengua, en un primer momento oral, y nuestro contacto con la lectura y escritura, o la cultura escrita, se desarrolla y se aprende en distintos contextos comunicativos en los que vamos participando. Primero, en nuestro hogar, paulatinamente se amplían los espacios de participación, espacios comunitarios. Posteriormente, empezamos nuestro proceso de escolarización y por lo tanto nos encontramos con las disciplinas escolares y vamos desarrollando lenguajes específicos que posteriormente se van haciendo cada vez más especializados, conformando los espacios profesionales y nuestra participación ciudadana. A través de nuestra participación en estos distintos espacios vamos desarrollando conocimientos y habilidades lingüísticas que nos permiten comprender y producir discurso. Y a la vez también vamos aprendiendo a razonar metalingüísticamente, es decir, a tomar conciencia sobre el efecto de sentido de nuestras decisiones lingüísticas. Vamos a conocer esa capacidad de adaptación, de toma de decisiones como flexibilidad retórica crítica. También es muy importante considerar que en la construcción de los distintos discursos vamos proyectando distintas identidades. Vamos a profundizar en el aprendizaje que aprendemos durante la escolaridad. ¿Cómo se define entonces este lenguaje para el aprendizaje? Podemos observar que en la bibliografía existen distintos términos para referirse a este fenómeno. Lenguaje escolar o lenguaje de la escuela, lenguaje académico, que es un término bastante controversial, lenguaje transdisciplinar. Vamos a detenernos
más bien en observar cómo es este lenguaje, que se encuentra en los recursos pedagógicos, en las interacciones de aula. Tenemos acá un texto destinado a un tema para cuarto básico, el movimiento del antebrazo hacia el brazo. A continuación vamos a explicar cómo se produce el movimiento del antebrazo a través de la interacción entre el sistema óseo y el sistema muscular. Los huesos y los músculos interactúan, es decir, funcionan de manera conjunta con el fin de generar el movimiento del antebrazo. Por ejemplo, para doblar y estirar el antebrazo participan los músculos que están unidos al brazo y al antebrazo a través de los tendones. Esta unión permite que se mueva el antebrazo cuando se contrae el músculo. En las figuras 1 y 2 se puede apreciar la interacción entre el sistema óseo y muscular cuando se mueve el brazo. Para que el brazo extendido se doble, es necesario que el músculo 1, naranja, se contraiga y simultáneamente el músculo 2, verde, se relaje. De esta manera el antebrazo se levanta. Para que el brazo doblado se estire, es necesario que el músculo 2 se contraiga y simultáneamente el músculo 1 se relaje. De esta manera el antebrazo desciende. Todos nosotros y nosotras podemos comprender sin problema este texto. Sin embargo, para estudiantes de cuarto básico, este es un texto complejo. ¿Por qué? Podemos observar que en términos discursivos se trata de un texto explicativo. Sabemos que los estudiantes están más familiarizados con las narraciones, por lo tanto, el poder leer y llegar a comprender un texto de esta naturaleza muy breve, de un tema biológico, en particular el movimiento del sistema musculoesquelético, es demandante. Además, vemos ahí que hay un ensamble multimodal, hay una figura que tenemos que leer y tenemos que construir sentido haciendo interactuar la información verbal con la visual. En términos lingüísticos, observamos presencia de vocabulario disciplinar, músculo, tendón, ligamento. También vemos vocabulario transdisciplinar, palabras como producir, sistema, permitir, que para nosotros pueden ser transparentes, sin embargo, para estudiantes que están empezando su proceso de escolaridad, son demandantes y muchas veces estas palabras se utilizan sin haberles definido, haberlas explicado antes a los niños y niñas. Palabras como producir, sistema, permitir. Encontramos nominalizaciones como movimiento, interacción. Estas palabras que condensan mucha información y que los niños y niñas tendrán que desempaquetar para poder establecer las relaciones entre las ideas. Movimiento del verbo mover. Marcadores discursivos, en este caso encontramos es decir, por ejemplo, y sintagmas nominales extensos que buscan mayor precisión. El brazo extendido, la interacción entre el sistema óseo y muscular. ¿Cómo vamos a definir este lenguaje para el aprendizaje, también conocido como lenguaje para la literacia escolar? Se refiere a esas prácticas socioculturales y discursivas y a las habilidades de lenguaje que las y los estudiantes internalizan gradualmente en la medida en que las ponen en acto flexiblemente para alcanzar las expectativas de las situaciones escolares para el aprendizaje. Una primera idea fundamental. El lenguaje, este lenguaje para el aprendizaje, es desafiante para todas y todos los estudiantes. Volvamos a nuestro ejemplo del texto escolar, un texto para nosotros, adultos, bastante sencillo. ¿Cómo es el lenguaje de una niña de cuarto básico cuando le preguntamos sobre el mismo tema del movimiento del brazo? Les preguntamos específicamente cómo se mueve el antebrazo hacia el brazo, es decir, producir un texto explicativo, científico. María contesta, el antebrazo se mueve hacia el brazo, es que el antebrazo se mueve hacia atrás y así es como el antebrazo se mueve al brazo. Podemos observar que hay bastantes reiteraciones de la misma idea,
hay deícticos, más bien anclados a la situación de comunicación. Muy distante es el lenguaje que podemos ver en esta producción del lenguaje del texto que esta estudiante tiene que leer y comprender. Una segunda idea clave: el lenguaje continúa desarrollándose durante la escolaridad. En una investigación les pedimos a estudiantes entre cuarto y octavo básico que construyeran definiciones escritas para sustantivos concretos y abstractos. Aquí les voy a presentar las respuestas para el sustantivo concreto caballo. La respuesta escogida para cuarto básico dice: un animal grande y rápido. Podemos observar aquí un dominio de la definición como género discursivo. Vemos la categoría o hiperónimo animal y el uso de adjetivos calificativos grande y rápido. En quinto básico podemos observar un poco más de información. Es un animal manso, tiene 4 patas. En sexto básico es interesante la respuesta escogida porque aparece un adjetivo que condensa mayor cantidad de información y de manera especializada. Es un animal herbívoro utilizado para movilizarse y podría haber escogido es un animal que come vegetales, que se ve en respuestas de otros estudiantes. En séptimo básico, la respuesta escogida utiliza 2 de estos adjetivos que condensan gran cantidad de información: cuadrúpedo y herbívoro. Animal cuadrúpedo herbívoro que se usa como transporte, ya sea en carretas o sillas de montar. Y en octavo, animal mamífero usado para carreras y rodeos, además es herbívoro. Podemos ver entonces aquí con una muestra transversal que el lenguaje va desarrollándose a través de la escolaridad. También desarrollamos una prueba para poder medir, evaluar de manera receptiva el dominio de los estudiantes entre cuarto y octavo de su lenguaje académico o lenguaje usado en la escuela. ¿Qué podemos ver? Que en estas tareas receptivas vemos un patrón similar, es decir, los estudiantes de cuarto básico tienen un desempeño menor en comparación a los de octavo básico, por lo tanto podemos ver que este lenguaje va desarrollándose a lo largo de la escolaridad. El mismo patrón se observa al entrar en el detalle de cada una de las tareas que los estudiantes resuelven. Tareas como conectar lógicamente 2 ideas y para eso escogen distintos marcadores, distintos nexos. También tienen que organizar textos analíticos que están desorganizados. Tienen que ser capaces de interpretar puntos de vista, entre otras tareas. Tercera idea fundamental: el lenguaje contribuye significativamente en la lectura, en la escritura y el aprendizaje. El dominio del lenguaje académico o el lenguaje para la literacia escolar, medido con esta prueba que fue desarrollada primero en inglés en el equipo liderado por Paolo Uccelli y que hemos adaptado de manera funcional y cultural para el español, nos ha mostrado que este dominio de la lengua, de este registro en particular, predice la comprensión lectora de estudiantes entre cuarto y octavo grado y logra explicar hasta el 60% de la varianza en comprensión de lectura, explicando mucho más que la lectura de palabras o decodificación. Además, es muy relevante que en los modelos estadísticos de regresión, cuando se introduce esta variable de dominio del lenguaje académico, desaparece el efecto que tiene el nivel socioeconómico o grupo socioeconómico al que asiste el estudiante. Por lo tanto, es un indicio muy potente de equidad escolar. También sabemos que este dominio del lenguaje académico predice la calidad de la escritura de géneros escolares, como explicaciones, argumentaciones, explicaciones científicas, entre otros. Y también hemos desarrollado últimamente algunos estudios para predecir el aprendizaje en las disciplinas escolares. Hemos sobre todo explorado en ciencia y también vemos que es un predictor importante. Cuarta idea fundamental:
El lenguaje es enseñable. Este lenguaje académico, escolar, este lenguaje para el aprendizaje es posible de ser enseñado. Volvamos a María. María escribe: el antebrazo se mueve hacia el brazo, es que el antebrazo se mueve hacia atrás y así es como el antebrazo se mueve a brazo. Hace ya algunos años atrás, nuestro equipo de investigación, conformado por personas del área de ciencias y de la lingüística, junto con profesores en ejercicio y en formación, comenzamos a trabajar en el desarrollo de una secuencia de aprendizaje que integre lenguaje y ciencia. La llamamos CLIC. El núcleo fundamental es el aprendizaje en ciencias y por eso se implementa en esa asignatura y tiene 3 mecanismos centrales de cambio. Primero, se enseñan las prácticas científicas auténticas y no solo contenido científico, y escogimos en particular la enseñanza de explicaciones científicas para estudiantes de cuarto básico. Segundo mecanismo central, el trabajo con este lenguaje para la literacia escolar, es decir, muchas posibilidades de recibir input lingüístico, tanto en la interacción de aula como en los materiales, en los recursos pedagógicos, para que los estudiantes se vayan familiarizando con este lenguaje y así, cuando se enfrentan a la tarea de escritura, ya tienen un repertorio lingüístico. Y finalmente, prácticas de lectura y escritura epistémica, leer y escribir en el área de ciencia. Nuestra secuencia de aprendizaje está organizada en 3 fases. La primera fase está destinada a que los estudiantes puedan construir modelos iniciales a partir de sus conocimientos previos sobre, en la unidad 1, cómo se mueve el antebrazo hacia el brazo. Y se trabaja levantando esos modelos iniciales con actividades multimodales. Luego se observa un video de una disección de ala de pollo para que los estudiantes puedan ver, observar cuáles son todos los componentes que participan en el movimiento del antebrazo hacia el brazo, porque en la actividad 1 ellos tienen ideas muy diversas sobre cuáles son esos componentes. Todos saben que hay un hueso, saben que hay un músculo, pero no saben muy bien cómo representarlo, no conocen el ligamento y el tendón. Y se consolidan los aprendizajes a través de la lectura de un texto expositivo donde se presentan los componentes, sus características y funciones. En la segunda fase, el eje central es la construcción de un razonamiento científico de tipo causal y se parte con una actividad de indagación donde los estudiantes con materiales concretos exploran cómo estos componentes interactúan para poder poner en funcionamiento el sistema y finalmente producir el movimiento del antebrazo hacia el brazo. Después de esa actividad, ellos sistematizan todo su razonamiento a través de una escritura andamiada. Primero con el material concreto y luego la reescriben utilizando los componentes que refieren al movimiento del sistema musculoesquelético. Finalmente, nuevamente consolidan sus aprendizajes a través de una lectura, ahora de un texto explicativo, donde se presenta explícitamente el mecanismo que produce el movimiento del antebrazo hacia el brazo. La última fase está destinada al aprendizaje de la escritura del género discursivo a explicación científica. Se parte con la descomposición de ese género, un género, por supuesto, escolar, sencillo. Tiene una pregunta científica, los estudiantes aprenden a identificar el fenómeno que se va a explicar, luego ellos aprenden a escribir una afirmación y una evidencia. Ellos escriben usando un andamiaje y luego ellos revisan y reescriben sus producciones. Durante distintos años aplicamos esta secuencia didáctica conformada por 2 unidades, la unidad 1 sobre el movimiento del sistema musculoesquelético y la unidad 2 del cambio de estado de la materia. Se aplicó en total a más de 1000 niños y niñas en Santiago de Chile y hemos ido desarrollando distintos estudios para explorar los resultados. Aquí podemos observar los resultados correspondientes a 35 niños, un solo curso, donde vemos cómo progresa su lenguaje académico productivo en la escritura de la explicación inicial
borrador e intermedia en distintas dimensiones de dominio de la lengua. Como podemos ver, no es un patrón, hay un crecimiento, las diferencias son significativas, pero vemos que varía dependiendo del tipo de habilidad que vamos midiendo. ¿Qué más hemos aprendido? Con una muestra de 345 estudiantes, los dividimos en 3 grupos, estudiantes que no habían tenido la intervención, habían tenido mitad de la intervención, es decir, solo participaron en la unidad 1, y estudiantes que participaron en ambas unidades. ¿Qué podemos ver cuando evaluamos su aprendizaje en ciencia? Que los estudiantes que participaron en toda la intervención avanzan significativamente en su aprendizaje en ciencias. Volvamos a la escritura, que tal vez nos hace entender en mayor profundidad la envergadura de este cambio. Tenemos María en su unidad 1. ¿Qué escribe María al finalizar esta secuencia de aprendizaje? Se le hizo la misma pregunta, tuvo la misma instrucción, cómo se mueve, explica científicamente cómo se mueve el antebrazo hacia el brazo, y María escribe: el antebrazo se mueve hacia el brazo debido a que el antebrazo se mueve hacia el brazo porque hay 2 músculos, 1 y 2, y cuando doblamos el músculo 1 se contrae y el 2 se relaja. Basado en el modelo del brazo se comprueba que al enrollar la cinta el cartón se junta con el otro cartón. Evidentemente hay reiteraciones, repeticiones, pero también podemos ver que no solo en la extensión, sino también en la variedad de recursos, María ha avanzado. Usa una afirmación, construye una evidencia, utiliza un nexo causal, entre otros elementos. ¿Qué pasa con María en la unidad 2? Al inicio de la unidad 2, María recuerda algunos elementos de este género y escribe: un material de estado sólido cambia a líquido porque debido a que se puede evaporar. ¿Qué observamos acá? Que María no conoce sobre el tema. Por lo tanto, es muy difícil poder explicar algo si no sabemos del tema. ¿Qué pasa con María al final de esta unidad? María nos explica por escrito: una materia cambia de estado sólido a líquido debido a que el cuerpo A, que está a mayor temperatura, transfiere calor al cuerpo B, que está a menor temperatura. Basado en el experimento del derretimiento del hielo, se muestra que al entrar en contacto el hielo, menor temperatura, con el agua caliente, mayor temperatura, ésta le transfiere calor al hielo, causando que cambiara de estado sólido a líquido. Sin duda ha avanzado muchísimo, todavía tiene que aprender, ¿verdad?, nuevos elementos, nuevos recursos, algunos elementos de la norma. Sin embargo, podemos ver que no solo ha avanzado en su lenguaje, sino que también ha aprendido sobre ciencia. Quinta idea fundamental: el lenguaje permite reflexionar metalingüísticamente. Le pedimos a María que comparara su explicación inicial y su explicación final por escrito, y esta es su respuesta. Sí, cambió de la primera a la última, porque yo decía que el antebrazo se movía hacia atrás, pero la última yo decía que era el músculo que se contrae y el otro se relajaba. Y supe escribir un marcador de fuente y una evidencia. Supe que había más componentes en mi brazo como ligamentos, tendones y músculos, que había 2 músculos, que uno se contraía y otro se relajaba. María es capaz de darse cuenta de su avance conceptual y de su avance lingüístico. Para terminar, compartir las palabras de una de las profesoras que participó durante 3 años de esta intervención. Y dice: no ese niño que copió lo que yo quería y me respondió lo que yo quería. Darle la oportunidad para que ese niño hable y que si se equivoca no importa, que tienen opción a cambiar lo que él traía. Y que bueno, que tiene esa posibilidad, que no se quede con esos errores, para que no hable porque también tiene miedo, porque le da vergüenza. Yo siento que eso es lo que ahora hago. Niños que sean más integrales, más humanos, más participativos, que sean capaces de expresarse. Muchas gracias. Gracias a todos quienes han participado en estos estudios y a quienes nos han apoyado.